ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Señor, muchas gracias, Padre, porque no solamente es una canción que podemos entonar con los labios, Señor, también, Señor, oh Padre, es una realidad que experimentamos en nuestra vida, Señor. Tu amor, Señor, oh Padre, es incomparable, tu amor es incontrastable, Señor. Tu amor, Señor, oh Padre, es lo que nos ha conquistado, Señor, y nos hace, Señor, ser, Padre, esas nuevas criaturas, Padre. Gracias, Señor, porque en tu amor hay paciencia, porque en tu amor hay misericordia, porque en tu amor, Señor, hay nuevas oportunidades, Padre. Gracias porque tu amor nos mantiene unidos, Señor, oh Padre, porque tu amor, Señor, fue el que, Señor, nos sacó de la desesperación, del pecado, Señor, oh Padre. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, oh Padre, nos perdona, nos limpia, nos restaura y hace de nosotros nuevas criaturas, Padre. Señor, en tu nombre, oh Dios, apelamos, Señor, oh Padre, invocamos tu presencia en este culto, Señor, para que cada oración que entonemos, Señor, oh Padre, cada, Señor, oh Padre, versículo que recitemos, cada palabra que salga a nuestros labios, Señor, oh Padre, pueda destilar de tu amor y de tu presencia, Señor. Gracias por los hermanos presentes, gracias por aquellos, Señor, que saldrán de sus trabajos y vendrán a tu casa, Señor. Padre, muévete con libertad a través de los hermanos que se congregan a través de internet, Señor, y que también se conectan para estar orando, Señor, y estar, Señor, oh Padre, delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a tomar asiento un momento antes de dar comienzo a nuestro tiempo de oración. Deciros que Joseph, el hijo de Darío y Flor, se está recuperando, el chico de las costillas. Seguimos orando por él para que lo tengamos presente en nuestras oraciones. También esta semana vamos ya a oficializar el cambio de horario, como ya hemos ido anunciando y preguntando a todos los creyentes, incluido los de los domingos, por si hay alguien que quisiera aportar o decir. Todo el mundo, incluso que se me ha acercado, me ha dicho que le ha encantado la idea de que sea más pronto el culto. Bueno, gloria a Dios. No es una cuestión solamente de gusto, sino también de poder participar en esa libertad que nos da el Señor, ¿verdad? Y cuando se amplíe el toque de queda a las 11 de la noche, pues ya tener nuestro culto de 120 minutos, es decir, de 2 horas, desde las 7
a las 9. También deciros, hermanos, que Ever ha dado negativo, ha dado 2 veces negativo ya en el PCR y ya está trabajando desde el miércoles, gracias al Señor. Sabéis que él fue uno de los que se reinfectó y me dijo, pastor, a mí me tocó la lotería. Es decir, el pobre lo ha afrontado de esa manera, pero gracias al Señor ya se encuentra completo y trabajando. También vamos a orar por María Claudia. María Claudia es la hermana de Julieta, que es la futura esposa de Patricio. Entonces, esta fue en esta mañana que estuvimos orando juntos al Señor, buscando el rostro del Señor, porque su hermana María Claudia está hospitalizada en el Sendal y además está entubada, para que estemos orando por María Claudia. Lo vamos a poner en la pantalla, pero para que la tengáis presente también, por favor, y en la intercesión, si no tenéis conciencia de ello, que apuntéis a María Claudia. Tiene 54 años, es la hermana de Julieta y necesita de nuestras oraciones para que el Señor la sane. También, hermanos, deciros que el día del domingo como se fueron a 2 lugares, uno fue a Ópera y otro fue a Ciudad Lineal. En Ciudad Lineal se atendió a una familia de 4 personas y gracias al Señor pues se le llevó la comida y también se le llevó carne, se le llevó la buena semilla y gracias al Señor pues recibieron la comida que se le llevó a través de la asociación. Y en Ópera se atendieron a 40 personas, de las cuales pues se le dieron ropa, comida, enseres, incluso juguetes a los niños de los juguetes que habían sobrado en enero, y gracias al Señor también se repartió la buena semilla. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque en estos tiempos la Iglesia del Señor está cumpliendo con su función, ¿verdad? Y gracias a Dios por los hermanos voluntarios de la asociación que disponen de ese tiempo y de ese trabajo. También, hermanos, deciros que hay una ofrenda, un televisor de 32 pulgadas. Funciona muy bien. Funciona tan bien que cuando se enciende hay que esperar unos segundos a que se encienda la luz para que pueda verse, pero funciona bien. Es decir, hay que tener un poco de paciencia, no todo puede ser generación microondas, todo así. Pero la televisión es de 32 pulgadas y si alguien necesita una televisión o conoces a alguien que la necesite, no para venderla, sino para poder utilizarla, que hable con nuestro hermano Pedro Pescatore, ¿verdad? O Flanders, como quieran llamarle, no hay ningún problema, que él ha recibido una ofrenda de una televisión más grande para su casa. Le he dicho que ahora va a tener que sacar al niño de la casa para poner la tele nueva, pero la tele que tiene él las quiere ofrendar. Él ha recibido de gracia y de gracia quiere también dar. Entonces, si hay alguien que necesita una tele o que nos están viendo a través de internet y necesita una familia o alguien una televisión, pues va con mando y todo, ¿no, Pedro? Y con pila, funciona, ¿no? Muy bien, entonces perfecto. Pues entonces, si necesita alguien esa televisión, solamente tiene que pedirla. El hermano Pedro se pone en contacto con Pedro y Pedro se la ofrenda. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Este mensaje que el Espíritu Santo dio a la iglesia de la Odisea es un mensaje actual para nosotros, porque la Biblia dice que no podemos ser tibios, porque los tibios serán vomitados, ¿verdad? O somos fríos o somos calientes. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, vamos a recordar las palabras que el Espíritu Santo dio a la iglesia de la Odisea en los versículos del 14 al 22. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta? A las iglesias, no a la iglesia de la Odisea, a las iglesias. Si tú y yo somos iglesia del Señor, entonces esta palabra también es para nosotros. Amén. Pues hermanos, vamos a tener este tiempo de oración y alabanza. Sabéis que van a aparecer 3 bloques de oración en la pantalla. El primer bloque de oración, voy a pedirle a Lalo que cuando lo tenga, que él pueda dirigirnos en oración. Se van a acercar con un micrófono a ti y tú vas a orar por los motivos que aparecen en la pantalla. Y luego tendremos una alabanza y luego el segundo bloque de oración. Voy a pedirle a Doris, que está con nosotros, que pueda orar por el segundo bloque de oración completo, el segundo bloque completo. Y después el tercer bloque de oración vamos a orar también y voy a pedirle a mi hermano Jorge, pero no García, sino el que está delante de Jorge García. No me acuerdo el apellido, ¿pero? Hurtado, Jorge Hurtado. Es que ya con los apellidos Jorge Hurtado, él nos va a dirigir en el tercer bloque de oración. Y entre bloque y bloque vamos a tener un tiempo de alabanza. Entonces yo ya no tengo que decir oras tú, ora otro. Ya nosotros oramos de manera libertad en este orden. El primer bloque, el segundo y el tercero. Alabamos al Señor y comenzamos. Aleluya. Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, donde podemos acercarnos, Señor, confiadamente, Señor, para hablar contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor,
porque tienes planes de bien y no de mal para con nosotros, Señor. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado, Señor. Tu gracia y tu amor nos ha alcanzado, Señor. Gracias, Jesús, por separarnos, por apartarnos antes de la fundación del mundo, Señor. Aún desde el vientre de nuestra madre, Señor, tú nos creaste y nos formaste, Señor, con un propósito, Señor. Y hoy estamos aquí delante de ti, agradecidos, Señor, dándote gloria y honra a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En esta hora, Señor, me uno, Señor, con mis hermanos, Señor, a una sola voz, Señor. Y te pedimos, Señor, para que tú comiences, Señor, a trabajar con cada hombre y cada mujer que crea en ti, Señor. Que se deban, Señor, a tener un testimonio, Señor, digno, íntegro ante las demás personas, Señor. Que sean hombres, Señor, que no tengan y vivan con deuda, Señor. Que no sean deudores, Señor, sino que todo lo que pidan prestado, Señor, ellos puedan cumplir con cada deuda, Señor. Señor, te pedimos también, Señor, por aquellos creyentes, Señor, tibios, Señor, que hay en las congregaciones, Señor, que solo son calientabancas, Señor, que solo vienen a escuchar y olvidan, Señor, lo que tú les has hablado, Señor. No queremos ser oidores, Señor, olvidadizos, Señor, sino oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú, Señor, estás sanando a cada persona que esté infectada de COVID, Señor. En esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu de muerte, de enfermedad, toda tempestad que venga en contra, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le reprendemos, le atamos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y declaramos, Señor, que tu sangre, la sangre poderosa de Cristo Jesús, nos hace libres, Señor, de toda enfermedad, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que pronto, Señor, se les dará la recuperación a cada hombre y a cada mujer que esté, Señor, padeciendo cualquier enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos por la pastora Nelly, Señor. En esta hora enviamos, Señor, la palabra de sanidad, Señor, la palabra de fortaleza, Señor, a sus huesos, Señor, a cada parte afectada de su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, le declaramos sana por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que la rehabilitación de la pastora María y de la pastora Erika, Señor, es más temprano que tarde, Señor. Que lo que comenzaste a hacer, Señor, tú la buena obra, Señor, en sus vidas, Señor, tú la vas perfeccionando, Señor. Que no habrá secuelas, Señor, en su cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes, Señor. Y si sabemos que tú nos oyes, Señor, tenemos de antemano, Señor, todas las peticiones, Señor, que pongamos delante de ti, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Sabemos, Señor, que tu respuesta viene, Señor. Que tu tiempo, Señor, es perfecto, Señor, y que nos dará, Señor, la respuesta, Señor, en el lugar y en el momento preciso, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dice alma mía a mi Señor, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a mi Señor, bendiga todo mi ser,
eres tú, Padre Santo, poderoso Dios. Seguimos en este mismo sentir, dándote la honra y la gloria, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Padre Santo. Queremos poner en tu presencia, Señor, oh Padre Santo, todos los enfermos de nuestra congregación, Padre amado. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces la necesidad de Cecilia, de Jorge, de Sonia, de Patricia, de Julieta, de Jorge, de la pastora Rocío, de Julio, de Roxana, de Marielos, de Juan, de Mavis, Doris, Zulma, Daisy, Zeus, Paola, Angélica, José. Padre amado, tú conoces el dolor, el sufrimiento, Señor, el padecimiento que está sintiendo cada uno de ellos, Señor, oh Padre Santo, porque tú escudriñas lo más profundo de los corazones, amado Jesús. En tus manos te los ponemos, Señor. Si es tu voluntad, pasa tu mano sanadora, Señor, o si tu voluntad es por medio de los médicos, amén, Señor. En tus manos los ponemos, Señor. Gracias, Padre amado. De igual manera te ponemos las embarazadas, Señor. Te ponemos a Erika, a Rosa, a Fabiola, Señor. Sé tú obrando, Padre nuestro, sé tú cuidando esos bebecitos, Señor, oh Padre Santo. Sé tú manifestando tu gloria y tu poder en ellos, Señor, oh Padre Santo. Permite que puedan tener un parto en condiciones, Padre Santo, que puedan llegar al fin de este embarazo. Bendito Dios, gracias, Señor, oh Padre amado. De igual manera te pedimos por las personas que viven en las calles, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Toca corazones, Señor, de aquellos que les sobreabunda, para que provean a aquellos que no tienen nada, Señor. Por favor, mira, Señor, en ópera, Señor, todas esas personas, Padre nuestro, que están en la calle necesitados de un hogar, Señor, necesitados de un abrazo, necesitados de amor, Padre Santo, con todas esas situaciones que tienen en sus vidas, Señor. Tú los conoces. Ten misericordia, en tus manos te los ponemos, Señor. Yo te pongo muy especialmente a Ana, a Támara, Señor. Tú conoces la situación de cada una de estas chicas, Señor. En tus manos están, bendito Dios, oh Padre Santo. De igual manera, Dios, prepara nuestros corazones y cuerpos para los próximos 21 días de ayuno, Señor, oh Padre Santo. Sé tú obrando, Señor, que todas las necesidades, las diferentes situaciones que hayan, Señor, por lo cual vamos a llevar este ayuno, Señor, oh Padre Santo, puedan llegar a su fin. Bendito Dios, en tus manos que podamos entregar este ayuno, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, Señor, y que podamos crecer cada día más y más en ti, Señor, oh Padre amado. Del primero, oh Padre Santo, Señor, que seas tú, Señor, llevando este culto de damas, Señor, oh Padre Santo, que seas tú obrando en las promesas tuyas. Bendito Dios, Padre amado. También te pedimos, Señor, por el culto de damas el próximo domingo 28 de febrero, Señor, oh Padre amado, que seas tú guiando, Señor, en este culto, Señor, oh Padre Santo, obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Toda
Padre Celestial, te damos gracias por estar acá de nuevo. Gracias, Padre, porque a pesar de la pandemia y la tormenta de nieve, todo siempre ha estado tu iglesia abierta. Amado Padre Celestial, te pido especialmente que seamos padres que eduquen a nuestros hijos en el temor del Señor, por los niños, por los profesores de la escuela dominical, responsabilidad y sanidad. Nuestros mayores, Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys, López, Isolina, Maricruz, Estela, Nuncita, el pastor emérito Joaquín Hierba, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana, María, Mariano. También te pido, amado Padre Celestial, por los hermanos que trabajan en el sonido, en las cámaras. Dios les dé sabiduría y excelencia en su trabajo. También te pido, amado Padre Celestial, por la sentencia del juez en el que favorece al pueblo de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la salud de todas las personas de la iglesia, por el pastor, por la pastora. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos has cubierto con tu sangre preciosa durante esta pandemia que estamos sobrepasando. Amado Padre Celestial, te pido por favor de todo corazón que nos dé la fuerza, la energía para seguir con la iglesia abierta. Amén. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, hey, me alegraré, hey, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré.
para ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos si quieren ganas de seguir gozándose? Pues yo creo que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar otra alabanza al Señor. Vamos a cantar esa canción que dice que el gozo que tengo yo. Y hermanos, recuérdalo que como el mundo no te lo dio, el mundo no te lo va a poder quitar. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a seguir cantando al Señor. No está en el guión, pero no importa que esté en el guión, está en nuestro corazón. Y como hay gozo en nuestro corazón, dice la Biblia que el que esté gozoso cante ¿qué? Alabanzas. Por lo tanto, vamos a cumplir lo que dice la Biblia, nada más y nada menos. Aleluya. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos de las lenguas. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos de las lenguas. Ella solo y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Ella solo y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero
su nombre. Victoria. A su pueblo. Victoria. Aleluya. Gloria. Glorifica el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay cosas que no hace falta ni ensayar, salen del corazón. Gloria a Dios. Es que hablan portugués y todo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Bueno, hermanos, pues como parte de nuestro culto al Señor, donde tenemos tiempo de orar, donde tenemos tiempo de clamar, donde tenemos tiempo de manifestar el gozo que hay en nuestro corazón, también hay tiempo para memorizar las Sagradas Escrituras. Dice esos proverbios que guardemos en nuestro corazón, que en las tablas de nuestro corazón grabemos la palabra del Señor. Hoy nos toca memorizar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Un versículo precioso que nos va a ayudar a comprender quiénes somos nosotros. Según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, lo tenéis en la Biblia, también creo que lo vais a tener en la pantalla, ¿ya está ahí? ¿Nosotros de quiénes somos? Nosotros somos de Dios. Y como somos de Dios, ¿qué conocemos? Conocemos a Dios. ¿Y quién nos oye? Nos oye Dios. Nosotros somos de Dios, conocemos a Dios y Dios nos oye. Ahora, los que no son de Dios, ¿qué ocurre? Que no nos oyen. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, vamos a intentar estructurar este versículo para aprenderlo de memoria. Primero, nosotros somos, primera característica, tenemos identidad. Mira, cuando un animal nace en una granja, salvando las distancias con nosotros, los animales que nacen en una gran hacienda suelen ser marcadas con la señal del ganadero, es decir, suelen ponerle en el muslo o suelen ponerle en alguna parte bien identificada a quién pertenece, para que cuando esos animales estén moviéndose libremente por las tierras, por las hectáreas de tierra, en todo momento se sepa a quién pertenece ese animal. Cuando tú te compras un pollito, yo me acuerdo que mi madre nos compró a mi hermana y a mí un pollito, se llamaba el pollito Pepe. Nos fuimos a la playa y cuando volvimos encontramos el pollito Pepe con la ala estirada, porque se habían ahogado en leche. Todavía me acuerdo de mi hermana llorando, madre mía, esas cosas no se olvidan, ¿verdad? Con el secador de pelo a ver si resucitaba el pollo Pepe, pero el pollo Pepe no resucitó. Y se puso a llorar mi hermana, me acuerdo. Yo me reía, pero mi hermana lloraba. Es decir, cuando alguien tiene algo en propiedad, le pone nombre, ¿verdad? Pues mira, el Señor te ha dicho, mío eres tú, te puse nombre. Nosotros tenemos identidad, tenemos un nombre. De hecho, Apocalipsis, en las iglesias hemos leído que cuando el Señor venga, cada uno nos tiene puesto un nombre en una piedrecita blanca. Y sabemos que cuando Dios nos nombre por ese nombre que nadie ha escuchado y que nadie ha pronunciado, nosotros vamos a saber desde nuestro foro interno de que somos nosotros. Soy yo. Esa canción que cantamos hace 15 días en la iglesia, cuando ya se pase lista, yo gozoso a mi nombre, responderé, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el que conoce a Dios? Que nos oye. Sin embargo, el que no conoce a Dios, ¿qué ocurre? Esta conclusión antitética, donde hay algo positivo y algo negativo, podemos encontrar una realidad en nuestra manera de predicar el Evangelio. Hay gente que cuando le hablas del Señor, por mucho que le hablas, siempre llega a la misma conclusión: no te oye. Y la respuesta es sencilla: no es de Dios. ¿Por qué los programas cristianos en la televisión pública o en la televisión comercial, como así se conoce, no están dentro de las parrillas televisivas? Porque a la gente no le interesa que le hablen de Cristo. A la gente le interesa que le hablen de la vida ajena de otro. Por eso tienen tanta publicidad y tanto charf, se llama, ¿no? ¿Verdad? Esos puntos de audiencia, programas de la vida ajena, ¿verdad? O sobre descubrir asuntos, ¿verdad?, de la antigüedad. Pero en ningún momento tiene un pico de audiencia alto que se hable de Cristo, por una sencilla razón. No es porque hagamos mal los programas o porque tengamos que hacer algo estrafalario para que la gente escuche. No. El problema no está en la palabra, ni siquiera está en el mensajero de la palabra, que podríamos mejorar mucho a los mensajeros, ¿verdad? Pero eso es otra cuestión. Sino la cuestión está en quién recibe esa palabra. Y la respuesta es sencilla: personas que no son de Dios. Eso no significa que nosotros vamos a dejar de hablar, en ninguna manera. Porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir hablando, aunque no nos quieran escuchar. Pero el que es de Dios, escucha.
Y siempre que hablas del Señor, siempre hay alguien que se detiene y escucha. Siempre que comparte el Evangelio, siempre hay alguien que escucha. Porque el Espíritu Santo está obrando en las personas. Y hay personas que se dejan tocar y utilizar por el Espíritu Santo para ser ministradas y otras que directamente no van a escuchar. Por lo tanto, nosotros somos de Dios y conocemos a Dios, y al conocer, como dice, y el que conoce a Dios, ¿qué ocurre? Nos oye. La persona que conoce a Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Y fíjate, te dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es más sencillo para mucha gente del mundo creer que las pirámides las construyeron los marcianos que a una persona del mundo le diga que Cristo ha resucitado entre los muertos. El espíritu de verdad solamente puede ser recibido por aquellos que pertenecen a Dios. Por lo tanto, aunque parezca algo muy evidente, todo lo que hacemos, si Dios no es el portavoz, si Dios no es el que trae el mensaje, el mensajero, y todo lo que haga, todo lo que nosotros hagamos va a ser infructuoso. Por eso antes de hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que hacemos siempre? Oramos. ¿Por qué nosotros antes de predicar lo que hacemos? Oramos. ¿Por qué cada vez que comenzamos un culto lo primero que hacemos es oramos? Porque sabemos que si Dios no está presente en todo lo que hacemos, nada de lo que hagamos va a poder prosperar. Por eso nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios pues no nos oye. En ningún momento Juan dice, pues no le hables al que no sea de Dios. Todo lo contrario, todo el mundo necesita de Dios, pero que todo el mundo necesite de Dios no significa que todo el mundo quiera a Dios. Nosotros hagamos nuestra parte, que Dios va a hacer la suya, porque cuando Dios tuvo que llamar a Saulo, lo llamó camino a Damasco, ¿verdad? Pensaba que servía a Dios y se tuvo que encontrar con Cristo en el camino, caerse al suelo, ¿verdad? No del caballo, porque no dice la Biblia que fuera de un caballo, se cayó y dice que perdió la vista y tuvo que recibir voz de Dios, una voz que solamente estaba escuchando él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y escuchó. Dios intervino, él escuchó, y en ese momento dejó de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en ser perseguido. Qué victoria más grande, ¿verdad? Para algunos eso es locura, para nosotros es el poder de Dios. Por lo tanto, cuando abras tu boca, no la abras tú. Permite que el Espíritu Santo hable a través tuya, porque eso va a hacer que las personas puedan acercarse al Señor. Nosotros somos de Dios. ¿Lo decimos todos juntos? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ya no lo sabemos en memoria, ¿verdad? Ahora vamos a quitar la pantalla. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y del espíritu de error. Perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Qué bien. Así se aprende, así da gusto aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos identidad y tenemos que dejarnos guiar por el Señor para hablar. Y Dios hará que las personas escuchen. Dios tiene un tiempo para cada persona. Nosotros sembremos. Y cuando sembramos echemos la semilla. El Señor tiene un tiempo para cada persona. Pues hasta aquí el versículo de hoy, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Hoy vamos a estudiar la apasionante carta de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, porque algo precioso el Señor nos va a hablar a través de esta epístola a los romanos. Si me escucháis, digo carta, no digo libro, aunque perfectamente esta carta podría ser un libro, porque es un manual teológico, literalmente, que tenemos en la Biblia acerca de lo que significa la fe y de lo que significa la justificación. No la autojustificación. La autojustificación es la que hacemos nosotros. Ay, que Dios me conoce, sabe cuál es mi punto débil. No, esa es la autojustificación. El apóstol Pablo no habla de la autojustificación, habla de la justificación, que es muy distinta. Y vamos a aprender en esta tarde. Oramos al Señor y comenzamos, ¿parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo de gozo, de alegría, el tiempo de oración,
el tiempo de la Escritura que hemos podido memorizar. Y ahora en este tiempo, Señor, oh Padre, donde queremos escudriñar las Escrituras, pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando, sea tu Santo Espíritu ministrándonos, sea tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose con libertad en aquellos aquí presentes que se están escuchando tu voz, Señor, y en aquellos que están a través de internet, viendo a través de la televisión este culto, Señor. Incluso oro por aquellos que pasarán los meses y escucharán esta palabra para que tú hables y tú seas ministrando, Señor. Padre, que mi boca se cierre a cualquier carnalidad y que tu Santo Espíritu hable para que nosotros podamos recibir con gozo lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Romanos. Vamos a hablar entonces de Romanos. El nombre de esta carta, sabéis que una epístola es una carta, ¿verdad? Lo digo porque una vez me llevé la sorpresa que a alguien le preguntaron, ¿quiénes son las esposas de los apóstoles? Y alguien dijo por ahí, las epístolas. Pensando que las epístolas eran las mujeres, pero no, de ningún modo. Epístola significa carta. Por lo tanto, esta carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos nos habla de cómo Dios quería traer un mensaje concreto a la iglesia que había sido fundada en la capital del Imperio Romano. Si os dais cuenta, Roma fue el símbolo de todo el imperio. Fue la luz que alumbraba, la antorcha que encendía todo el Imperio Romano. Todos los caminos conducían a Roma. Y Roma que perseguía a los cristianos, Roma que torturaba a los cristianos, Roma que echaba al Coliseo a los cristianos, que era la merienda de los leones, Dios puso allí una iglesia. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a esa iglesia que está viviendo la persecución feroz del César, la persecución feroz de aquellos que no piensan como ellos. Y Romanos capítulo 1, versículo 7, nos dice claramente, lo tenemos ahí, Romanos capítulo 1, versículo 7, nos dice claramente que el apóstol Pablo escribe esta carta a esa iglesia, en ese contexto. Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, entre las cuales, el 7, José, el 7. Ahí está. A todos los que estáis ¿en qué? En Roma. Amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Varias cosas. Esta carta es escrita a los romanos, por eso lleva el nombre de Romanos. Y lo primero que encontramos es que el apóstol Pablo habla de esta iglesia, porque la iglesia son las personas como gente amada. Una de las peculiaridades que vamos a encontrar en esta carta es que Pablo no funda esta iglesia. Es decir, Pablo no es un fundador de esta iglesia. Pablo es conocedor de esta iglesia, porque Pablo no fundó todas las iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, yo creo que Pablo no fundó ninguna, ni siquiera Pedro. Las fundó todas el Espíritu Santo. Porque hemos aprendido en Hechos de los Apóstoles que todo lo que hicieron Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas Tadeo, ¿verdad? Todos lo hicieron dirigidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia, quien la ha fundado es Cristo. Por eso, la iglesia, antes de que nosotros existiéramos, ya la iglesia existía. Porque era Cristo quien la sostenía. Viviendo nosotros, somos parte de esa iglesia, porque Cristo sigue sosteniéndola. Y lo sorprendente es que nosotros podremos morir y la iglesia va a seguir existiendo, porque la iglesia sigue siendo de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que Dios se valió de Pablo para extender el Evangelio, como se valió también de Pedro y de otros apóstoles del Señor. Pero siempre el fundador de todo es el Señor. Y habla de ellos como amados de Dios. Y fíjate cuál es el llamamiento de la iglesia de Roma. Yo creo que ese llamamiento de la iglesia de Roma es la misma que debería ser para nosotros. Llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Por qué Pablo enfatiza el que esta iglesia tiene que ser llamada a ser santa? Porque evidentemente en una ciudad donde reina el politeísmo, no sé si una vez había estado en la ciudad de Roma. Una de las cosas que Roma tiene, y vas caminando por la calle, son dioses, estatuas, es decir, divinidades, es decir,
Júpiter, ¿verdad? Neptuno, es decir, Afrodita, es decir, ve por toda la... Roma es en sí un museo. Y una de las cosas que puedes identificar es que se ven dioses por todos lados. Es decir, son estatuas hoy día, ¿verdad? Esculturas. Pero son dioses, divinidades, que muchas, por no decir todas, eran veneradas por el Roma. Porque Roma tenía una cultura politeísta. ¿Eso qué significa? Que adoraban a muchos dioses. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, solamente adoramos a un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y los tres son uno. Por lo tanto, ser santos en una sociedad politeísta es complicado, porque muchos de ellos venían del paganismo, muchos de ellos venían de una cultura donde veneraban a cualquier dios para cualquier cosa. Y venir a Cristo y tener que desechar toda la idolatría, desechar todo el paganismo con el que venían y entregarse a Cristo y reconocer que solamente hay un Dios verdadero, o como el apóstol Pablo lo presenta cuando dice en el Areópago que habla al Dios desconocido, es santidad para esa iglesia. Porque cuando nosotros venimos de una sociedad y de una cultura donde por cualquier cosa hay un santo distinto, así somos los que venimos de un trasfondo católico y romano, que, como dicen, nada más que se acuerdan de cuando truena. ¿De quién es? De Santa Bárbara cuando truena. Si se te pierde el dinero, acude a tal santo. Si eres policía, acude al patrón que es Judas, el patrón de las causas perdidas. Si es necesitas la oración para un enfermo, ora por la oración de Santo Tomás. Y si te das cuenta, estamos viniendo de un trasfondo donde para cualquier cosa tenemos un santo. Y eso viene del trasfondo del Imperio Romano, donde era una cultura politeísta. Y nos encontramos ahora en Cristo, que cada vez que oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más. Nos encontramos que tenemos un Dios único y verdadero y que nadie puede ni compararse ni igualarse a Él. Por eso Pablo dice, llamados a ser santos. Santo significa escogidos, santo significa apartados. ¿Apartados para qué? Para Dios. Por lo tanto, esta iglesia tenía un gran desafío, dejar toda la vida cultural pagana que había llevado durante toda su vida para ahora entregarse a Cristo y vivir de una manera santa, adorando a un solo Dios verdadero. De hecho, muchos todavía les cuesta comprender que el que murió en la cruz solamente fue uno, fue Cristo. No fue su mamá, no fue Pedro, no fue ni siquiera Juan, que estaba a los pies de la cruz. Fue Cristo Jesús. Y muchas veces de esto de la cristiandad moderna, todavía nos cuesta trabajo a algunos sectores comprender que Dios es uno y que solamente hay un Dios verdadero. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, hoy vamos a intentar dar la introducción del libro. No voy a entrar en materia, solamente quiero dar la introducción, pero es bueno que entendamos por qué Roma y por qué Romanos por qué Pablo escribe esta carta a los romanos. Lo primero que tenemos que reconocer es que el poder esencial para una vida transformadora es el poder de Dios. El único que puede transformar la vida de los romanos es Dios. Romanos, el libro, en este caso la carta, lo que nos revela es que Dios ganó la victoria sobre el pecado y la muerte, y lo hizo por medio de Cristo Jesús al morir en nuestro lugar, sustitución. Quédate con estas palabritas que luego las vamos a ir estudiando. Jesús murió en nuestro lugar, ¿verdad? Eso se llama en teología de la sustitución. Nos sustituyó. Y se pone delante nuestra en el juicio ante el Padre por nuestros pecados, para que Dios pueda vernos santos y no manchados por el pecado. Eso se llama, repite conmigo, justificación. Estas pequeñas palabritas las vamos a encontrar mucho en el libro de Romanos, pero tenemos que comprender qué es una sustitución y qué es una justificación, para que cuando podamos leer los textos bíblicos entendamos perfectamente qué es lo que Pablo le está transmitiendo a la iglesia de Roma y nos está enseñando a nosotros. Por medio del poder de Dios, los cristianos pueden reflejar las obras y las actitudes de aquellos que son amados profundamente por Dios. Si nosotros oramos de manera profunda y estudiamos este libro de Romanos,
vamos a poder comprender lo que significa tener una vida llena del Espíritu Santo y una respuesta sencilla y constante de fe en Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Esta carta hizo que un tal monje llamado Martín Lutero escribiera 95 tesis y las clavara en el castillo de Wittenberg en la Baja Sajonia. Porque cuando tradujo esta carta del griego al alemán, empezó a descubrir cosas que durante toda su vida espiritual y monástica no había descubierto. Porque esta carta nos revela de que nosotros somos salvos por Cristo y no por obras que nosotros pensamos que nos hacen merecedores de nada delante del Señor. Otras personas como John Wesley, no sé si las has escuchado alguna vez a John Wesley, al leer esta carta también fueron transformadas, porque esta carta deja muy claro que la salvación no depende de nosotros, ni se gana por nosotros, sino la ganó Cristo, depende de Cristo, y nosotros simplemente recibimos el regalo que Cristo nos ha querido otorgar. Por lo tanto, para aplicar la verdad de esta carta, necesitamos comprender que lo único que necesita una persona para ser salva es tener fe en Cristo. Tener fe. Romanos es la carta más organizada del Nuevo Testamento. De todo lo que vamos a estudiar y lo que hemos estudiado, vamos a poder encontrar que Romanos es una carta muy organizada, donde después de una breve introducción, Pablo declara que todos los seres humanos, sin importar su procedencia, porque esto es muy importante, él dice, ni vosotros los gentiles, ni los judíos, podéis ser justificados delante de Dios, porque toda nación es pecadora, por tanto, ante el pecado no hay relación posible. Si abres conmigo Romanos, voy a darte varios textos bíblicos para que entiendas cómo Pablo va conduciendo a los romanos a esa teología de la sustitución y de la justificación. Y lo primero que tiene que hacer el apóstol Pablo, estoy en la introducción, todavía no estoy profundizando, estoy introduciendo el tema. Lo que el apóstol Pablo va a pretender en esta carta es que todos comprendamos que no hay ni justo ni siquiera uno, ni judíos ni gentiles. Romanos 1.18, ¿lo tenemos ahí? En Romanos 1.18, del capítulo 1.18 hasta el capítulo 3.20, vamos a encontrar que Pablo desarrolla esta idea. Nadie es justo, nadie es santo, nadie es digno. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero vete conmigo al capítulo 3, versículo 20, porque todo ese texto bíblico, no lo vamos a leer completo, pero yo te lo doy para que tú en casa lo puedes echar un ojo, o dos. En el capítulo 3, versículo 20, concluye diciendo, el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley, fíjate lo que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, repite conmigo, ninguno, será justificado delante de él. ¿Veis la palabra justificación? Ningún ser humano por las obras de la ley podrá ser justificado delante de él, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los judíos se jactaban de que al cumplir la ley ellos se sentían superiores a los paganos. Pero la ley lo único que tenía que hacerle comprender a un judío que era tan pecador como el pagano. Porque ninguno puede cumplir la ley sin la ayuda del Espíritu Santo. Y la única manera de comprender de que nosotros somos pecadores es cuando empezamos a leer la Biblia. Seguro que cuando tú te convertiste al Señor, le pediste al Señor perdón por tus pecados. Se conoce como la oración de fe, ¿verdad? Que por cierto en la Biblia no aparece. La Biblia lo que dice es que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Lo que dice es que tenemos que declarar, ¿verdad? Tenemos que confesar con nuestros labios, creer en nuestro corazón. No dice, haz la oración de fe, repite estas palabras conmigo y vas a ser salvo. Eso más bien son las herramientas que nosotros en el siglo XXI no hemos buscado. Pero la Biblia lo que dice es lo que tenemos que confesar con nuestros labios. Que nosotros le llamamos oración de fe, está muy bien, que no estoy en contra de la oración de fe, pero voy mucho más allá de una oración. Porque no podemos contar a la gente salva porque ore con nosotros. Porque el que conoce los corazones es el Señor. Estoy convencido que cuando evangelizamos, predicamos la palabra de Dios, hay gente que cuando pasa y de lejos nos está escuchando, puede ser que esté prestando mucho más atención que aquel que está en primera fila y está así. Porque el Señor es el que discierne las intenciones del corazón.
No podemos limitar a las personas por su apariencia, porque Dios conoce los corazones. Nosotros vemos lo que vemos los hombres, lo que está delante de nuestros ojos, pero el Señor mira lo que hay en el corazón. Ahí está la verdadera circuncisión. Bien, volviendo a este tema, lo que quiero conducir a esto es que cuando uno lee la Biblia y se conoce al Señor en la oración y hace su oración, en la medida en que va creciendo en la palabra del Señor, descubre cuántos pecados tenía que ni siquiera era consciente de ellos. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado. Yo el día que me entregué a Cristo le pedí perdón por pecados, pero cuando empecé a vivir la vida de Cristo descubrí que tenía pecados que ni siquiera le había pedido perdón al Señor. Y no quiere decir que Dios no me perdonó el día que me entregué a Él, no. Lo que quiere decir que me hice consciente de que mi vida continuaba teniendo prácticas pecaminosas que están fuera del propósito de Dios. ¿Y cómo las descubrí? Ante la palabra. Por eso yo considero que la Biblia es como un espejo. Y en el espejo uno se ve tal como es. No hay maquillaje, ¿verdad? No hay ningún tipo de parafernalia. Nos vemos tal como somos, con nuestras arruguitas, con nuestras patitas de gallito, es decir, con nuestras caries, con todo lo que tenemos. Porque la ley nos demuestra que somos pecadores. En la medida en que uno va avanzando en el camino de Cristo, uno cada día se siente menos merecedor de la gracia de Cristo. ¿Qué es la soberbia espiritual? ¿Qué es la autosuficiencia espiritual? Pensar que porque conocemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, nos sentimos superiores a otros y nos sentimos merecedores de la gracia de Dios. Qué equivocado estamos. Ahí el diablo nos ha ganado una batalla. Porque no hay ninguno justo. Y cuanto más creces en el camino del Señor, más comprendes que no hemos sido merecedores de nada de lo que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, si la salvación es de Cristo, si la salvación depende de Cristo, si es de Cristo y depende de Cristo, ¿tú qué pintas? Tú simplemente eres un benefactor, una persona que ha recibido por fe lo que Cristo hizo por ti. Porque la ley lo único que hace es condenarnos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Más adelante, después del capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo empieza a profundizar sobre este tema y pasa a explicar cómo Dios, en su justicia, trata con el pecado, porque hay una manera de tratar con el pecado. Nos dice cómo trata con el pecado, porque el pecado lo que nos hace es, nos hace enemistad con Dios. Cuando hay pecado, no hay relación con Dios, hay relación con el maligno. Porque estamos más cerca de las cosas del mundo. Cuando hay santidad estamos más cerca de Dios, pero cuando hay pecado nos distanciamos de Dios. Creemos esto, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra vida tendría que ser una vida en santificación de manera continua. Es decir, que tú un día vivas de manera santa no significa que mañana te tengas que dormir en la parra. No sé si me entendéis esa expresión, ¿verdad? Pensar que ya, como has vivido un día en santidad y has tocado con las yemas de los dedos del cielo, mañana va a ser igual. Pues te quiero decir, mañana vas a tener que volver a escalar la misma montaña de tu carnalidad para seguir tocando el rostro del Señor, para seguir tocando con las llamas del cielo. Es decir, por eso Pablo lo que intenta ahora es explicar, después de este capítulo 3:20, es explicar que la amistad entre el hombre y Dios solamente es posible por medio de Cristo. Y ahí nos habla de la justicia de Dios. Romanos 3:21, el versículo 21, lo leemos ahora, Romanos 3:21. Dice Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿te das cuenta? Hay un cambio. ¡Clac! Ya hemos dado claro que ninguno es justo y que estamos separados de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se ha manifestado qué? Aquí viene ahora la justicia de Dios. La ley no nos vale para llegar a Dios, porque somos pecadores. Nos hace evidentes pecadores delante de Dios. Por lo tanto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Repite conmigo, Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante y por qué Juan en la epístola, en el Evangelio de Juan y también en primera, segunda y tercera de Juan, enfatiza tanto la importancia de que Cristo se hizo hombre? Por esto mismo. Porque en el momento que uno niega la humanidad de Cristo, está negando que el hombre perfecto que descendió del cielo para salvar a nosotros, no cumpliera con todo lo que dice la ley y los profetas. No sé si me explico con esto. Si nosotros
creemos las herejías que han surgido a lo largo del pueblo de Dios desde que nació la iglesia, donde a Cristo se le ha intentado apartar, bien como un espíritu, el gnosticismo, ¿verdad? El agnosticismo, o bien como un revolucionario político más cercano, ¿verdad? O bien como un profeta, otro tipo de religiones que no vamos a nombrar, ¿verdad? O bien como un ángel, como alguien superior a los ángeles. Estamos intentando quitarle a Cristo la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, padeciendo como nosotros, sufriendo las mismas tentaciones y padeciendo los mismos dolores que nosotros, para demostrar que se podía vivir una vida santa y que podía ser la ofrenda justa delante del Padre para que los pecadores pudiéramos tener hoy justicia de Dios. Por lo tanto, Jesús, como hombre, es la justicia de Dios. Como Dios levantó a Lázaro entre los muertos, como Dios multiplicó los panes y los peces, como Dios caminó sobre las aguas, como Dios sanó a los enfermos, como Dios hizo todo lo que nosotros humanamente es imposible hacer. Pero como hombre, fue justicia de Dios. Y cuando uno intenta apartar la humanidad de Cristo, en ese momento está quitando la justicia de Dios. Entonces, para salvarse, ya no se necesita a Cristo, sino se necesita una religión. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿qué es una religión? Yo lo defino de esta manera. Es el esfuerzo de los hombres por querer llegar a Dios. Eso es una religión. ¿Y qué es entonces Cristo? La justicia de Dios. Es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Y ese esfuerzo de Dios para llegar al hombre es la figura de Cristo. Cristo hombre. Cristo hombre. Por eso la muerte no pudo con él. Porque no había nada que podía señalar con el dedo. Fue irreprensible toda su vida y fue santo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Desde el capítulo 3:21 hasta el capítulo 8:39 encontramos esta idea que la desarrolla Pablo. Si te das cuenta, yo solamente te estoy dando pinceladas. Me encantaría que tú pudieras leer el libro en casa con detenimiento para comprender que todas estas ideas las va desarrollando Pablo. En el capítulo 8, versículo 39, dice, capítulo 8, 39, Romanos, capítulo 8, versículo 39. Y mientras lo buscan, yo busco un poquito de agua. ¿Lo tenemos? Disculpa, ya vamos a solucionar lo del ordenador. Ya estamos buscando manera de que vaya más rápido. ¿Sí? Si no lo hago con mi PowerPoint aquí, que lo tengo aquí. Romanos 8, 39. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 39. Mira, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y dice, ¿cuál es el amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso esto, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, podemos decir que la ley nos dice que no somos salvos, que estamos condenados porque somos pecadores. La justicia de Dios, que es Cristo, nos dice que nos ama tanto, que nos da la posibilidad de ser justificados a través de Cristo Jesús. Pero bien, esto escúchame bien, a través de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan expertos en juzgar a la gente y en valorar su cristianismo en base a sus obras? Esto es muy triste. Pero si lo piensas bien, en base a la justificación que estamos explicando en esta tarde, tendríamos que amar a las personas hasta cuando tienen sus miserias. Porque cuando sea juzgado por Dios, no va a ser juzgado conforme a sus miserias, sino conforme a la justicia de Dios. Te voy a poner un claro ejemplo. El rey David. David hizo cosas maravillosas, ¿verdad? Desde joven, ¿verdad? Venció a Goliat, ¿verdad? Venció a los soldados, ganó fama y prestigio, fue un rey conforme al corazón de Dios, escribió salmos, proverbios,
muchos de ellos, es decir, fue un hombre que no tocó nunca al ungido del Señor, fue un ejemplo. Pero David también se levantó de la siesta y se enamoró de la mujer equivocada. David también mató para justificar su propio pecado. Incluso emborrachó para intentar engañar al marido de Betsabé, llamado Urías. De hecho, cuando quiso construir el templo, el Señor le dijo a David: yo te quiero mucho, pero tú no lo vas a construir porque tus manos están manchadas ¿de qué? No sé si examinamos esto con detenimiento y nos damos cuenta que depende del momento en el que cojamos la vida de David, podríamos decir, este está condenado, va al infierno, o ahora mismo va al cielo. Si te das cuenta, nosotros valoramos a la gente que va al cielo o al infierno en base al momento en el de la vida en el que lo cogemos. Si le cogemos tocando con el cielo con la yema de los dedos, ese va directamente al cielo en vuelo directo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque lo veo. ¿Cómo somos, verdad? Pero si vemos a David levantándose la siesta y llamando a un soldado para que le suba a Betsabé, que se estaba bañando en la fuente, decimos, David en ese momento hubiera venido el Señor y está condenado. La pregunta es, ¿y quiénes somos nosotros para tener que estar diciendo a Dios quién tiene que ir, quién no tiene que ir, quién tiene que salvarse y quién tiene que condenarse, cuando estamos entendiendo de que somos justificados por Cristo? ¿Trataríamos a nuestro prójimo con más misericordia si comprendiéramos que somos justificados por Cristo? No, yo con ese no me junto porque ese los sábados por la noche se va de parranda. Pues ese que se va el sábado de la noche de parranda necesita tanto a Cristo como tú, que antes también lo hacías. Necesitamos comprender que la justicia de Dios nos debe de acercar a los demás, no separarnos. Y la soberbia espiritual consiste en esto, que es lo que hace el diablo, Dios lo reprenda. Es poner unas gafas en nuestros ojos que nos hace condenar a la gente en base a sus obras, o incluso salvarlas en base a sus obras. Por supuesto que por sus frutos conocemos a las personas, es evidente. Pero dice que los conocemos, no que los juzguemos. Es que son dos cosas distintas. Y tenemos que conocer a las personas. Y tenemos que elegir con quién caminamos, por supuesto. Tenemos que conocer. Pero no juzguemos. Dejemos que el Señor, la justicia de Dios, haga su trabajo. Porque el que está sentado en el trono y tiene que juzgar a todos, vivos y muertos, es Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pablo intenta presentar esto a Roma de una manera clara para que todos los romanos lo vean. Ahora bien, desde que Pablo argumenta que nuestra fe es la respuesta a la obra de Dios a través de la cruz, eso se llama la salvación y justificación, es el camino para obtener un acceso directo ante Cristo que mora en nosotros. Por eso los capítulos que van del 9 al 11 empiezan a desarrollar cómo se desarrolla ese camino cristiano en la vida de cada creyente, que lo vamos a ver cuando desarrollemos la epístola. Hoy simplemente estamos en lo que sería la introducción. Ahora, Pablo tenía un propósito al escribir a Roma, y era unir. ¿Unir a quién? A los que tenían la ley, los judíos, y a los que tenían el paganismo, los gentiles. Entre ellos se llevaban muy mal, porque ellos pensaban que los que tenían la ley eran mejores, y eran más bien vistos que los paganos que solamente adoraban a sus dioses. Y sin embargo, Romanos capítulo 15, versículo 6, nos dice el apóstol Pablo, dice Romanos capítulo 15, versículo 6, ¿ya ha vuelto la pantalla? Gloria a Dios. Dice, ¿para que qué? Unánimes. Le está diciendo a los romanos, ¿para que unánimes? Le está diciendo a la iglesia, mira, dejar vuestras diferencias a un lado. Claro que somos distintos. Tú pones a Lander al lado mía y somos distintos. Por una cuestión de color. Y no pasa absolutamente nada. Porque es que Dios no mira lo que miramos nosotros. Claro que somos distintos. Tú pones a mi hijo al lado mío y por mucho que se parezca la criatura a su padre, es distinto. Tiene aquí un hoyito que no es mío, es de su madre. Es decir, somos distintos. Y dice, para que unánimes, gentiles y paganos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que pone aquí a Jesús a la altura de un hombre para que nosotros, como Jesús hombre, sea el ejemplo y modo
de vivir la fe para que tengamos el mismo Dios y Padre que tuvo Jesús estando aquí en la tierra? Jesús es nuestro modelo de vida. Ahora bien, algo que podemos descubrir, y vamos a dejar ahora lo que es la introducción al libro, es algo acerca del autor. Todo el mundo conoce mucho acerca de Pablo, pero no todo el mundo conoce mucho acerca de Saulo, que es la misma persona. Para comenzar, Saulo en hebreo viene de Saúl. Por lo tanto, Saulo, se llamaba en hebreo Saúl. Igual que cuando le llamas Judas, realmente lo que estás diciendo es Judá. Y cuando dices María, lo que realmente estás diciendo es Miriam. Porque estamos hablando de que eran hebreos, eran judíos, no eran griegos ni eran gentiles, eran judíos. Por lo tanto, una de las cosas que descubrimos es que el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, es de una tribu. ¿Os acordáis de qué tribu era el apóstol Pablo? En este caso Saulo. ¿Os acordáis? Saulo de Damasco. En Filipenses capítulo 3, versículo 3, vamos a hablar del autor para que comprendamos algunas cosas importantes. Perdón, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Lo tenemos aquí. Dice, circuncidado, ¿cuándo? Al 8º día. Del linaje de Israel. ¿De qué tribu? ¿Cómo se llamaba Pablo? Saúl, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Si vemos el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, vamos a descubrir que Saúl también venía de la misma tribu que Saulo de Tarso. Mira. Había un varón de Benjamín. ¿De dónde era el varón? Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Si lees el versículo 2, te vas a descubrir que de quien está hablando es del papá de quién, de Saúl. Por lo tanto, Saúl, el rey, Saulo, el apóstol, venían de la misma tribu. ¿Y sabes qué característica tiene la tribu de Benjamín? ¿Por qué Dios eligió a Saúl de la tribu de Benjamín para que fuera el primer rey de Israel? Porque Benjamín tenía una característica muy peculiar en las tribus. Era la más pequeña. Aunque dice la Biblia que Saúl era más alto que el resto. Dice que su cabeza siempre estaba por encima del resto de los judíos porque era un hombre alto. Sin embargo, Dios eligió a Saúl porque era de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Y qué interesante, Saulo de Tarso, llamado después en latín, griego, Pablo, nuestro es castellano, Paulo, en latín significa pequeñito, fue escogido de Dios, él mismo se identifica como un ¿qué? Abortivo. Una persona pequeña de la tribu de Benjamín, que Dios escogió para que ocupara el lugar de Judá Iscariote. No sé si habíais dado cuenta de este pequeño detalle, pero ahí podemos darnos cuenta de que Dios utiliza lo más pequeño para avergonzar a lo más grande. ¿Cuántos quieren ser pequeños? Gloria a Dios. Recuerda que los perfumes van en frotes pequeños, frascos pequeños. Acompáñame, porque Pablo también tenía una ciudadanía por la cual apeló cada vez que le pegaban, porque a Pablo le pegaron, de estar pegando él, acabó recibiendo golpes, ¿verdad? Pero los golpes que le dieron a sus dientes nunca tumbaron la verdad del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25. Saúl de Tarso, o Pablo de Tarso, Pablo, como lo conocemos todos, dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano qué? ¿Qué significa esto? Que Pablo tenía un pasaporte y era romano. Eso nos habla de que el autor del libro de Roma, su ciudadanía estaba en la capital del imperio. Aunque sabemos todos que Saulo de Tarso era de lo que nosotros conocemos Damasco.
Es decir, era de una zona totalmente distinta. Pero Saulo tenía una ciudadanía que era Roma. Y eso nos ayuda a comprender que cuando él escribe a los creyentes que están en Roma, él sabe perfectamente cuál es el contexto en el que viven esos creyentes, porque él, para ser ciudadano, ha tenido que estar por allí en más de alguna ocasión. Y que eso le tuvo que costar algún tipo de suma económica. Porque sabemos que Pablo era de Tarso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 11. ¿Lo vemos ahí, por favor? Hechos 9, 11. Hechos capítulo 9, versículo 11. A ver si me da tiempo a terminar esto. Siempre el tiempo es un hándicap. Hechos de los Apóstoles 9, 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. En la traducción es recta, una calle recta, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. También nosotros en castellano decimos todo derecho. Y todo derecho, uno que habla castellano sabe que le está diciendo todo recto, ¿verdad? Pero bueno, a la calle que le está hablando Dios, en este caso a Ananías, el que luego iba a ir a casa de Pablo para sanar su problema de vista que había tenido en el encuentro en Damasco. Y dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, ¿de dónde? De Tarso. ¿Dónde está Tarso en la actualidad? En Turquía. Quiere decir que Saulo de Tarso era turco y que su ciudadanía era romana. Por lo tanto, era un otomano con pasaporte romano. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención fue que Pablo fue instruido en la palabra de Dios por un hombre llamado Gamaliel. Lo encontramos en Hechos 22:3. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice Hechos 22:3. Y yo, de cierto, soy judío, nacido de Tarso, ahí lo tenemos otra vez, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Quiere decir que Pablo recibió formación. Y yo quiero hablar a aquellos que quieren servir al Señor. Un creyente debe estar formándose continuamente para poder servir al Señor con excelencia. Claro que cualquiera puede predicar, claro. O como diría Ratatouille, cualquiera puede cocinar. Pero no cualquiera puede pastorear, no cualquiera puede evangelizar, no cualquiera puede profetizar, no cualquiera puede ser apóstol si no tiene una formación. Los mismos discípulos de Cristo estuvieron con su maestro 3 años, siendo formados. De hecho, no le llamaban apóstoles, le llamaban discípulos. Apóstoles dejaron de serlo cuando Jesús ascendió al cielo y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso es muy importante la formación, porque el que informar, lo que hace un boletín informativo del telediario, informar. El que informa pero no forma, lo que acaba haciendo es deformar. Y hoy día lo que tenemos son mucha gente deformada en las iglesias, porque tenemos mucha información. Biblias de estudio, comentarios bíblicos, tenemos el San Google, ¿verdad? Que pones cualquier cosa y te salen en el momento las 3.200 búsquedas de lo que tú estás buscando, de la palabrita que has encontrado. Tenemos mucha información, pero tristemente hay poca formación. Por eso están surgiendo tantas herejías dentro del cuerpo de Cristo, porque no estamos siendo formados en la palabra del Señor. Pablo pudo llegar a hacer su apostolado como apóstol a los gentiles porque fue formado. De hecho, y quiero terminar con esto, Pablo recibió la enseñanza que le dio a las iglesias a las que le escribía, como Corintios, Gálatas, Éfeso y Roma, fue por el Espíritu Santo. Y así lo dice la Biblia. Acompáñame a Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Se ha vuelto a quedar pillado, ¿no, José? Te veo así con los brazos y digo, el pobrecito, ¿qué más lo pasa? Ahí ya lo vamos a solucionar. No os preocupéis que estamos en vías de solución. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra del Señor. Qué bueno que tengamos la Biblia siempre a mano. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Mira, hermanos, todo lo que viene del cielo es una revelación. Por eso ponerle copyright para mí es pecado. La Biblia comienza por ¿qué libro? Génesis. ¿Y el escritor de Génesis quién es? Lo decía el domingo en la clase de bautismo a los hermanos que están comenzando la clase. La Biblia es un libro de revelaciones, del principio al final. Moisés escribe sobre Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Y me puedes decir si Moisés estaba allí presente cuando Dios hizo la luz, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, el agua? Eso es, ha sonado perfectamente el móvil ahí. No, fue revelación de Dios. Sin estar presente Moisés, pudo escribir lo que ocurrió porque Dios se lo había revelado. Pero ahora vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y encontramos a un tal llamado Juan, en la isla de Patmos, que empieza a escribir sobre las cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Juan estuvo aquí con nosotros en el siglo XXI viviendo las señales del tiempo del fin. Y sin embargo escribe todo detalladamente lo que está aconteciendo. ¿Y cómo lo recibe Juan? ¿Por qué? Por revelación. Pues si la Biblia comienza por revelación de Dios, la Biblia termina por revelación de Dios. El apóstol Pablo dice, el Evangelio es por revelación de Dios. Y para que recibamos esa revelación, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro corazón de todo lo que lo contamina para recibir de Dios lo que Él tiene para su iglesia. Porque hoy muchos hablan de Dios, muchísimos, y está bien. Pero lo que la iglesia de Cristo necesita no es que hablemos de Dios. Lo que la iglesia de Cristo necesita es que Dios hable. Y esto es lo que Pablo está intentando hacerle ver a la iglesia de Roma cuando le está intentando traer esta enseñanza acerca de la sustitución, la justificación y todo aquello que vamos a desarrollar el martes que viene a las 7 de la tarde, las 8:30. ¿Lo tenemos claro? Hasta aquí hemos hablado de una pequeña introducción y hemos hablado del autor del libro. El martes que viene continuamos, que en principio, si todo va bien, ya podremos terminar a las 9, porque el toque de queda, si bajan los contagios, el toque de queda nos lo aplazarán a las 10 de la noche para los establecimientos públicos y a las 11 para estar en la calle. Por lo tanto, confiamos de que en breve podamos tener nuestros cultos de 2 horas para que nuestro tiempo de oración sea más amplio y también nuestro tiempo de estudio sea un poquito más sustancioso, porque tenemos que ir corriendo con todo. Muy bien, hermanos. Pues si os parece bien, vamos a ponernos en pie para orar al Señor, para concluir. Mañana miércoles hay café y pastas para las personas mayores, Rejanes, ¿sí? Muy bien. El jueves a las 6 intercesión en la capilla, a las 7 tenemos oración y alabanza. Estamos estudiando la obra del Espíritu, la persona del Espíritu Santo con el pastor Tony, y el día viernes tenemos Héroes de la Fe y vamos a hablar acerca de Epáfras. Ahí tenemos un personaje en la Biblia bastante interesante. El viernes a las 6 de la mañana habrá altar de oración también. Y el sábado estaremos grabando un nuevo programa con Ananías. Y estaremos ahí trabajando en el Señor. Y el domingo, Dios mediante, pues tenemos las actividades que habitualmente ya conocemos. Pues vamos a orar al Señor. Mi hija Ruth, que no necesita que le disifeste porque es conviviente, pueda dirigir una oración. Y acordados de orar por Ruth, que el jueves tiene que ir a tráfico. Yo he pedido a mi jefa que me deje entrar más tarde en el trabajo para poder ir con ella e imponerle las manos, acompañarla, porque es lo que hicieron mis padres conmigo cuando fui a examinarme con 18 años, me acompañaron ese día y yo he pedido en mi trabajo también acompañar a mi criatura. Muy bien, vamos entonces ahora. Sí, Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte en primer lugar que tú te hayas movido con libertad, Señor, en esta noche, Señor, y hayamos podido aprender un poco más de ti y de tu palabra, Señor, y de lo mucho que tú te mueves entre tus siervos, Señor, y te damos las gracias porque cada día podemos aprender algo nuevo de ti, Señor. Ahora que nos vamos de este lugar, Señor, sé tú con nosotros, Señor, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, que ningún mal nos acontezca, Padre, y que tú estés, Señor, a nuestro lado durante la noche y durante el resto de la semana, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque